Porque estamos hablando de que hay una lucha entre ¿qué? Una lucha que no vemos, pero es real. ¿Entre quién hay una lucha? ¿Quién me dice? ¿Entre? No oigo. El bien y el mal, pero ¿cómo se refleja eso en nosotros? Entre la carne y el espíritu. ¿El espíritu es contra quién? Contra la carne, y la carne es contra el espíritu. Y esto se manifiesta en frutos en nuestras vidas. Unos son los frutos de la carne, que lo leímos el domingo pasado. Entre ellos están adulterio, fornicación, envidia, iras, contienda, enemistades, homicidios, borracheras, orgías, herejías, disensiones. Esos son los frutos de la carne. Si usted quiere saber si usted anda en la carne o en el espíritu, bueno, entonces hagamos un check-in aquí para ver cómo estamos nosotros. Si en nuestras vidas se están reflejando los frutos de la carne o los frutos del espíritu. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Y hablando de disciplinas espirituales, si veíamos el significado de la palabra disciplina, dice que son reglas de comportamiento que nos conducen a un resultado. Las disciplinas en nosotros espirituales nos deben llevar a un resultado. ¿Y cuáles son las disciplinas espirituales, pastor? Bueno, las disciplinas espirituales son la oración, son el ayuno, la meditación, la lectura de la palabra, lecturas espirituales. Son muchas las disciplinas que nosotros podemos incrementar para nuestras vidas. Y esto demuestra realmente si vivimos una vida en el Espíritu. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Necesitamos esas disciplinas para nuestra formación espiritual? Porque esas disciplinas van a formar la imagen de Cristo en nosotros. Vamos a dejar de ser carnales para ser más espirituales. Va a usted dejar de ser más contencioso, envidioso, yéndose tras los deseos de la carne, y su vida va a ir manifestada a través de los frutos del Espíritu de Dios. Pero aclaramos algo la semana pasada, y es precisamente que no es la cantidad, sino que se refiere del corazón, porque muchas veces las disciplinas son mal interpretadas y gente piensa que entre yo más oro, más me gano la salvación. No, las disciplinas espirituales son para formación nuestra. La salvación es por gracia de Dios. Claro que sí, desarrollando disciplinas vives una vida en el Espíritu, pero no desarrollando estas disciplinas de que usted me diga, bueno, es que yo oro o ayuno, me dice a mí que usted es espiritual, porque conozco gente que ora y ayuna y no son nada espirituales. ¿Qué va a reflejar una vida espiritual? Los frutos del Espíritu. Entonces usted refleje el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la abundancia, la mansedumbre. Entonces yo me podré dar cuenta qué tan espiritual es usted. Y algo importante es que muchas veces cuando cedemos a las obras de la carne es porque primeramente hemos cedido a nuestras disciplinas espirituales. Por eso es importante que oremos. Por eso es importante que ayunemos. Por eso es importante que nos congreguemos, que estudiemos la Biblia, que meditemos en Dios. Y estuvimos viendo la primera disciplina, y es la oración. Diga conmigo, oración es hablar con Dios. No es un ritual, no son palabras mágicas, es sencillamente orar, es hablar con Dios, así como usted habla con la persona que puede hoy tener a su lado. Pero espero que no esté hablando mientras el pastor esté predicando, ¿verdad? La oración nos lleva a alinearnos a la voluntad de Dios. La oración nos lleva a descansar. Si usted va a orar y entra a la presencia de Dios y usted vuelve a salir cargado, no se despojó de sus cargas. La oración es para ir a la presencia de Dios, descargarnos, alinearnos, para que nuestros pensamientos que no están conforme al propósito, a veces estamos agobiados con tantos pensamientos, a veces estamos agobiados ahí con mucha imaginación, pero cuando nosotros verdaderamente entramos a la oración, nuestros pensamientos son llevados a la obediencia de Cristo, amén, son llevados cautivos.
entonces ya usted deja el estrés, ya usted deja la preocupación, ya deja ese problema, porque usted puede descansar en la presencia de Dios. ¿Cuánto hemos experimentado esto? Cuando oramos también podemos entrar en un tiempo de acción de gracias. No solo pedir a Dios, porque a veces estamos nada más orando y pidiendo y pidiendo y pidiendo. No, debemos entrar, y veíamos el viernes el Padre Nuestro, y como el Padre Nuestro, que fue la oración que Jesús nos dejó de modelo, nosotros podemos ver que empieza número uno reconociendo a Dios como Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hay alabanza, hay proclamación, hay declaración de que Él es el Padre y que Él es santo. Venga a nosotros tu reino. Antes de pedir, establecemos la voluntad y el reino de Dios. Y decíamos que cuando hay un reino, hay decretos. Y tenemos un rey, y solo puede haber alguien sentado en el trono de tu corazón, y se llama Jesucristo, nuestro Salvador. La oración nos ayuda a discernir entre lo que verdaderamente usted necesita y entre lo que usted quiere. ¿Qué es lo que realmente usted necesita y qué es lo que realmente queremos? Muchas veces queremos ahí cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, pero Dios lo conoce todo. Diga conmigo, Dios lo conoce todo. Entonces Dios nos comienza a dirigir, y aún orando comenzamos a entender la voluntad de Dios. Pero hablábamos que hay barreras para la oración, y algunas de ellas que a veces tratamos de impresionar a Dios. Usted no va a impresionar a Dios con palabras. Usted impresiona a Dios con el corazón. Porque Dios busca un corazón, ¿cómo? ¿Cómo dice la Biblia que es el corazón que Dios busca? Contrito y humillado. Es el corazón que Dios está buscando. Y cada vez que nosotros estamos ahí, tenemos que buscar no palabras, y hablábamos de que gente a veces busca hasta palabras rebuscadas. No, es llegar sencillamente a la presencia de Dios y buscar su rostro. Pero hoy vamos a entrar a un segundo tipo de disciplina espiritual. Ya hablamos la oración. Si usted quiere seguir aprendiendo esto, puede adquirir la prédica de la semana pasada, y sé que va a ser muy bendecido. Pero vamos a entrar hoy al mensaje, precisamente aquí. Salmo 19:14. Acompáñeme ahí. Salmo 19:14. Segunda disciplina espiritual. Salmo 19:14. Pueden leerlo conmigo, en las pantallas, y leemos toda esta misma versión. A la 1, a las 2 y a las 3. Leamos fuerte, vamos. Sean gratos. Sean gratos los dichos de mi boca. Ahí podemos hablar de qué, de oración, podemos hablar de adoración, de alabanza. Pero dice, ¿y la qué? Meditación. Diga conmigo, meditación. ¿Dónde está la meditación? ¿Dónde? En el corazón. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación ¿de dónde? De mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces dijimos que oración era, ¿qué es oración? Hablar con Dios. ¿Qué sería entonces la meditación? Oración es hablar con Dios. Meditación sería, ¿qué piensan? ¿Ah? Sí, ¿y qué hacemos cuando meditamos? Pensamos, pero ¿cómo viene? ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Si uno es hablar, correcto, escuchar. La oración es hablar con Dios, y la meditación es escuchar a Dios. Entonces, en nuestra comunicación y conexión con el cielo, necesitamos precisamente gratos los dichos de mi boca y la meditación en el corazón. Orar es hablar con Dios, meditar es escuchar a Dios. Ambas forman parte de nuestra comunicación, porque dos personas que necesitan comunicarse, una habla y la otra debe. Porque si dos personas están hablando a la vez, ¿se podrán entender? No. Entonces, uno es yo orar, hablar con Dios, y la meditación sería escuchar yo entonces al Señor. Y dice el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Por lo tanto, orar y meditar juntos es igual a
una conversación. Diga conmigo, conversación. En la meditación debe estar conectada, ¿qué cosa? Nuestras palabras, ¿con qué? Con el corazón. ¿Podremos en algún momento no estar conectadas las palabras con el corazón? ¿Sí? ¿Podremos en algún momento estar adorando a Dios y el corazón puede estar por otro lado? Sí, yo lo puedo poner a hacer esa mañana un ejercicio a que ustedes canten una canción y puedan estar pensando en otra cosa. Y les aseguro que lo pueden hacer. De hecho, inténtenlo en casa para que vean. Entonces, por eso el salmista dice, la meditación de mi corazón. Necesitamos en la meditación estar conectados de nuestro corazón al corazón de Dios. Las ideologías orientales hablan mucho de la meditación. ¿Cuántos han escuchado eso? La meditación trascendental, y que hablan de esto, poner la mente en blanco, pero todo eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ellos enfocan la meditación en el qué, en el yo, ¿verdad? En el alma, en el poder de la mente, en nosotros mismos. Pero la meditación que está hablando el salmista, que es conectada al corazón, es una meditación fundamentada en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Es una meditación que nos lleva y debe estar basada en la cruz. La meditación es considerar cuidadosamente las palabras que Dios quiere hablar al corazón de nuestras vidas. Es la meditación una forma poderosa para poder acallar esos pensamientos, esa mente que en algún momento está distraída. Y como disciplina espiritual necesitamos formarnos en esto, porque a algunos cómo le cuesta quedarse callados. Algunos el silencio los atormenta. Y qué importante que nosotros podamos descubrir y aplicar la disciplina de la meditación de nuestro corazón en Dios. ¿Cómo aplico esto? Dijimos que orar es hablar con Dios y meditar es escuchar a Dios. Entonces, después que yo tomo un tiempo para orar, debiera tomar un tiempo para yo callarme y escuchar qué Dios quiere decir a mi corazón. Pero ¿qué es lo que regularmente hacemos? Oramos y decimos amén. ¿Y qué hacemos? ¿Meditamos? No, nos vamos por ahí mismo, ¿verdad? ¿Y cómo cree que queda el Señor? Ahí queda el Señor queriendo hablar con usted y usted le dio media vuelta y usted se fue. ¿Cuántas cosas Dios ha querido? Y he escuchado tanta gente en mi vida cristiana preguntándome, pastor, ¿cómo escucho a Dios? Pastor, es que yo oro, pero Dios no me habla. O es que no le has dado tiempo para hablarte. Porque somos como papagayos. Señor, en el nombre de Jesús te pido por esto, aquello, Señor, Padre, por mi familia, por mi economía, en este día lo bendigo en el nombre de Jesús, amén. Y damos media vuelta y nos fuimos y se quedó, ¡ey, espérate! Entonces por eso Dios trata de llamar la atención muchas veces en nuestra vida, porque no hemos aplicado la meditación del corazón. Gratos son los dichos de mi boca, dice el salmista, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Mi meditación es en la roca, es en Jehová, Dios Todopoderoso. Alguien déle un aplauso al Dios Todopoderoso. Porque ¿qué pasa? También en la meditación, mi corazón, porque la meditación es en el corazón, quizás lo que no pudiste expresar con palabras, lo vas a poder expresar con el corazón. Quizás lo que no pudiste orar, lo que no le pudiste expresar a Dios, tu corazón podrá expresárselo a Dios por medio de la meditación. Es conectar nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Muy diferente a lo que dicen las meditaciones trascendentales, de conectarnos con nosotros mismos o con nuestra mente. No, nosotros nos conectamos precisamente con el Señor. A ver, yo necesito 3 voluntarios acá, por favor, 3 voluntarios.
Pueden ser hombre o mujer. Siempre vienen los hombres. Vamos a que vean 3 jovencitas por acá, de estas que están por acá adelante. Venga, Geraldine, que tiene frío, para que se le vaya el frío. Venga. Una más. Venga por acá arriba, por favor. Usted va a ser el cuerpo. Usted va a ser el alma. Y usted va a ser el espíritu, ¿verdad? Somos un ser dividido en 3, ¿verdad? Somos alma, cuerpo y espíritu. En este cuerpo, ¿qué se refleja? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué se refleja en nuestro cuerpo? En tu cuerpo. A ver, escuchemos. ¿Ah? Vida, sí. ¿Qué más? No, las emociones no se... Las emociones están en el alma, ¿verdad? En el cuerpo, ¿qué siente usted en su cuerpo? Cansancio, ahora sí estamos sintonizándonos. Hambre, dolor, sueño, frío. Algunos tienen frío esta mañana. ¿Qué más reflejamos en nuestra enfermedad? Cansancio, dolor, Aquí en el alma, ¿qué está en el alma? Las emociones, los sentimientos, los pensamientos, y nuestro espíritu se conecta con Dios. Muchas veces, no muchas veces, siempre que vivimos, estamos hablando de vivir en el espíritu y vivir en la carne. Si nosotros nos dejamos, póngase en filita hacia acá, por favor, nos dejamos dirigir en nuestra vida de conexión con Dios por la carne, y la carne es la que dirige y ustedes siguen a la carne. Si la carne dice tengo cansancio, si la carne se siente agotada por un día de trabajo, pasa la información ¿a qué? A nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Entonces, carne, ¿qué quiere hacer? Dormir, ¿verdad? La cama limpia y resplandeciente que te dice, ven acá, venid los trabajados y cansados, que yo los haré descansar, ¿verdad? Entonces la carne está sintiéndose agobiada, cansada, está perezosa, entonces se asocia con el alma. ¿Cómo le gusta a la carne asociarse con el alma, verdad? Con los pensamientos, las emociones. ¿Y qué le queda al espíritu? Ahí, humillado, ahí detrás de la carne. Pero ¿qué pasa si ocurriera todo lo contrario? Ahora vivimos bajo el espíritu. El espíritu nos conecta ¿con quién? Con Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Camine, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, ¿qué dice la Biblia respecto al espíritu? ¿Está siempre qué? Dispuesto. Entonces, ¿qué pasa cuando el espíritu influye sobre nuestra alma? ¿Qué estaba en el alma? Los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Entonces mi espíritu da la orden ¿a quién? ¿Entiende por qué el salmista dio una orden? Su espíritu, alma mía, alaba. Dígale como que usted estuviera diciéndole a su alma, voltéese, dile, alma mía, alaba a Jehová. No te olvides, porque en el alma está ¿qué cosa? No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona, Él es el que sana todas sus dolencias. Entonces mi alma le da una orden ¿a quién? Al cuerpo. ¿Y el cuerpo tiene qué? Así como en el otro iba el espíritu, aquí el cuerpo tiene que ir sometido. Entonces el cuerpo puede estar cansado, cuerpo puede estar agobiado, puede estar triste, pero alguien que está viviendo una vida en el espíritu
No depende de sus pensamientos o lo que su carne quiere, sino que vive una vida dirigida por el Señor. Entonces muchos de ustedes ya entonces no depende si yo tengo sueño o estoy cansado o estoy abatido o estoy desanimado, sino que usted decide buscar a Cristo de muchas formas por medio de las disciplinas espirituales. Amén. Muchas gracias, alma, cuerpo y espíritu. Y así mismo debe ser nuestra vida, dirigida y conectada, porque dijimos que por medio de la meditación conectamos nuestro espíritu. Qué diferente cuando nuestra vida se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y la meditación, por eso que el salmista también en algún momento está meditando y voltea a ver las estrellas y dice: cuando veo las estrellas, la luna que tú formaste, digo yo que es el hombre. ¿Por qué? Porque la meditación te lleva a conocer quién es Dios y quién eres tú. Tus deseos, tu imposibilidad, pero que tú tienes un Dios poderoso. Yo les dije que ustedes tienen un Dios poderoso. Usted tiene el Dios todopoderoso. Entonces la disciplina de la meditación nos trae algunos beneficios, como esta disciplina nos permite controlar nuestros pensamientos, los ruidos externos que desordenan nuestra mente. Muchas veces los ruidos externos están ahí afectándonos. Nos enseña la habilidad de escuchar a Dios, de tomar tiempo de escuchar a Dios en la oración. Y también podemos meditar por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Y ahorita más adelante vamos a ver ese tema. Entonces podemos aprender un proceso no solo de hablar con Dios, sino también de poder escuchar. ¿Por qué? Porque al escuchar a Dios se va a reducir tu estrés. Al escuchar a Dios se van a reducir ahí tus problemas, porque vas a saber que tienes un Dios grande. Y ese Dios grande habla a tu corazón. Y ese Dios grande tiene palabras que decirte. Vuelvo y te digo, Dios no solo quiere que vengamos y expongamos, Dios también quiere hablarte. Lo interesante es que Dios no solo quiere escucharnos, sino que le hablemos, sino que Dios también quiere escucharnos. Dios quiere escucharte. Dígale que está a su lado, Dios quiere escucharte. Y vamos a ver en la Biblia lo que causa lo que el salmista está diciendo. Gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. El mejor ejemplo bíblico para ver el tipo de meditación que usaba el salmista lo vemos en una palabra que encontramos en la Biblia, sobre todo en la versión Reina Valera, en el libro de los Salmos y en algunos cánticos de oración de Habacuc, y es la palabra Shelah. Diga conmigo, Shelah. La palabra Shelah se encuentra 71 veces en los Salmos y 3 veces en el libro de Habacuc. ¿Qué significa Shelah? La palabra Shelah se traduce como una nota de canto que el salmista utilizaba para indicar una pausa, para indicar un silencio. Significaba meditar. El Shelah significa también meditar, significa meditación. Diga conmigo, Shelah. Nosotros necesitamos aplicar en la meditación el Shelah. ¿Quiere ver este ejemplo en algunos salmos? Salmo capítulo 3, versículo 1. Acompáñeme, Salmo capítulo 3, versículo 1. Y vamos a analizarlo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Y vemos la palabra Shelah. ¿Cuántos lo tienen ahí en la Biblia? ¿Puede verlo? Si su Biblia es Reina Valera, no sé si creo que alguna de las versiones no lo traen, pero la Reina Valera dejó que permaneciera tal cual el texto original. Aparece la nota de silencio o de pausa o de meditación. Podemos ver lo que el salmista, ¿qué podemos ver en estos dos versículos? Oh Jehová, Señor nuestro, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay salvación para él en Dios. ¿Qué hay ahí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué captan?
en estos dos versículos? ¿Cómo está el salmista? ¿Está? Hay angustia, ¿verdad? Se siente angustia. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado los adversarios? Dicen que yo no tengo esperanza. Vemos angustia. ¿Qué más vemos ahí? En esas palabras. Preocupación. ¿Qué más? Está desesperado. ¿Algunos se parece esto a nuestra oración en algún momento? ¿Ha usted expresado algo así como: Señor, estoy estresado, estoy preocupado, están contra mí? ¿Qué vemos ahí? Vemos desesperación, vemos angustia, vemos dolor, vemos conflicto de emociones, vemos un salmista ahí con quizás el enemigo atacándolo con flechas de duda. ¿Por qué? Porque la gente está hablando, ¿qué cosa? Que él no tiene esperanza. ¿En algún momento te has sentido identificado con estos dos versículos? Muchos son los que se han levantado contra ti, que han hablado contra ti, que han dicho cosas contra ti. Y hemos entrado así a la presencia de Dios. ¿Alguno de ustedes ha entrado así de desesperados? Cuando nos han ocurrido cosas que consideramos que no son justas. Oh Jehová, Señor nuestro, ¿cuántos se han multiplicado los enemigos? Muchos son los que dicen contra mí, el versículo 2. No hay salvación en Dios. Pero el salmista entra en un Shelah. Diga conmigo, un Shelah. El Shelah es, ¿qué dijimos? Un silencio, una pausa, una meditación. Si el salmista en el versículo 2 no terminara con un Shelah, ¿cómo hubiera seguido su oración? Cargado, desesperado, atribulado, desanimado. Pero si nosotros aplicamos la meditación en nuestras vidas, mire lo que ocurre, versículo 3. Recuerde que entre el versículo 2 y el versículo 3 hay una pausa, hay una meditación. Ahora mire cómo cambia la oración del salmista. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Hay una diferencia entre el versículo 1 y 2 y el 3 y el 4? Mucha. De hecho, podemos ver aquí en el versículo 4 que Dios respondió ¿cuándo? En el Shelah. Por eso le decía, muchos dicen, pastores, que yo oro y Dios no me habla. Pero es que a veces solo aplicamos lo que el salmista está diciendo en el versículo 1 y el versículo 2. Traemos toda nuestra carga, toda nuestra angustia, toda nuestra desesperación delante de Dios. Pero a veces en vez de esperar un tiempo de Shelah o de meditación, terminamos, le dijimos todo al Señor y por ahí mismo damos media vuelta y nos vamos y no hay un tiempo para responder. Con mi voz clamé. ¿Qué clamó? Muchos son los que se han multiplicado contra mí. Muchos dicen que no hay esperanza para mí. Clamé con mi voz a Jehová. Pero Jehová entonces me respondió ¿dónde? En el silencio, en la meditación. Entonces si analizamos el versículo 3, ya no es la desesperación, ya no es la angustia, ya no es aquel dolor, sino que ahora, ¿qué podemos ver acá en estos versículos? En el versículo 3, por favor, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres mi escudo, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y quien levanta mi cabeza. ¿Qué vemos aquí? Ahora hay confianza, ¿en quién? En Jehová. ¿Y por qué hay esa confianza? Él dice que respecto a esa confianza, ¿cómo se siente él? Protegido. ¿Por qué se siente protegido? Porque él le habló. Pero ¿qué Dios le habló? ¿Qué es él para? Es un escudo. Y no es un escudo solo frontal, sino que ¿qué está diciendo él? Alrededor de mí. Ya no es, muchos son los que se levantan contra mí,
Muchos dicen esto, él está sintiendo un ataque por todos lados, pero ahora en el Shelah Dios le dice, yo soy tu escudo alrededor de ti. Yo soy ¿qué? Tu gloria. ¿Y el que qué? ¿Estás viendo la conexión entre la oración y la respuesta de Dios? Él dijo que la gente decía que no había salvación en él. Pero ¿qué le está diciendo el Señor? No te preocupes por lo que diga la gente. Yo soy el que levanta tu cabeza. No importa cuánto los adversarios se multipliquen. ¿Habla Dios o no habla Dios? ¿Responde Dios o no responde? Sí responde. Sí habla Dios. Pero tenemos que darle el tiempo a la meditación. Versículo 4, ahí mismo donde estábamos. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Y hace otra vez un Shelah, un silencio. Y mire, entonces después vuelve a meditar, porque ese es el punto también. Uno de los impedimentos de la meditación es el tiempo, el estrés y lo apresurado que queremos estar en la vida. Él no solo se quedó con la respuesta de Dios, soy escudo alrededor tuyo, tu gloria y el que levanta tu cabeza, sino que el salmista quiere que seguir escuchando a Dios. ¿Hay un anhelo en tu alma, en tu espíritu, por escuchar a Dios? ¿O salimos apresurados de la presencia de Dios? El salmista vuelve a hacer un silencio, una pausa. Entonces entramos al versículo 5. Vemos que en los dos primeros versículos había desesperación. En los dos, en el 3 y 4 hay una respuesta de Dios. Él, después de escuchar esa respuesta de Dios, vuelve a hacer otro silencio. Y ahora el salmista, ¿qué hace? Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustenta. Yo quiero imaginarme que los versículos 1, 2, 3 y 4 fue una oración nocturna. Pasó todo el afán del día y el salmista se presenta en la noche delante del Señor. Señor, se han multiplicado hoy muchos los adversarios. Muchos son los que dicen de mí no hay salvación. Y se queda el salmista en meditación. Y Dios le habla al corazón y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, ¿qué hace el salmista? Se va a dormir. Y el día siguiente se levanta y dice, me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Cuando desarrollamos oración, que es hablar con Dios, y meditación, escuchar a Dios, tú puedes dormir tranquilo. Tú puedes dormir en paz, porque Jehová es el que te sustenta. Y cuando tú te vuelves a levantar el día siguiente, no importa las pruebas que tengas que afrontar, no importa cuántos millares de gente quisieran poner sitio contra ti, tú te recuerdas que Él es escudo alrededor de ti y el que levanta tu cabeza. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida, porque Dios está contigo, es tu fortaleza, es tu guardador. No temeré a 10 millares. El salmista, ¿cómo se levantó ahora? Animado, victorioso, confiado. Ya no es el salmista del versículo 1, desesperado, angustiado, lleno de dolor. Ahora vemos a un salmista que pudo descansar. Vemos un salmista que tiene paz. Porque no es que no están los adversarios. Los adversarios van a estar, pero tú tienes paz en medio de la tormenta. No es que las pruebas no van a estar, pero tú tienes paz. Y mire lo que dice el versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla.
Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y vemos, hay otro Shelah. Qué hermoso cuando desarrollamos una comunicación con Dios. El Shelah en la Biblia, sobre todo utilizado en los salmos, como vuelvo y le repito, es una pausa. Una pausa que nosotros como cristianos debemos aprender a hacer silencio para que nuestro corazón se conecte con el corazón de Dios. Y lo que no podemos expresar con palabras, tal vez lo puedas entender con el corazón. Muchas personas han dicho, como le dije, no escucho a Dios, mi Dios no me responde, pero mi respuesta sería, ¿cuánto tiempo has dedicado para escuchar a Dios? Porque a veces un silencio es más expresivo que 1000 palabras. ¿Lo ha vivido con gente que ha estado en silencio y te ha expresado más su silencio que sus palabras? Nuestro silencio puede expresarle a Dios mucho más. Quiero otro ejemplo, Salmo 46. Vamos, Salmo 46, 1. Dice el salmista: Dios es mi amparo y mi fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿dónde? Tribulaciones. Mire lo que está hablando el salmista en estos 3 primeros versículos. Tribulaciones. Por tanto no, versículo 2, no temeremos. Tribulaciones, temores, aunque la tierra sea conmovida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aún bramen y se turben. Está hablando de turbarse, de temer, de tribulación sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces el salmista hace un Shelah. ¿Qué vemos en estos 3 primeros versículos? Como dije, tribulación. El salmista está hablando de temor. El salmista está hablando de turbación. Pero el salmista entonces hace un Shelah, un silencio, una pausa para escuchar a Dios. La tierra será removida, la tierra va a temblar, hay tribulaciones, hay muchas situaciones, pero el salmista se presenta delante de Dios y hace un silencio, una pausa, una meditación. Entonces mire cómo cambia la oración, versículo 4. Del río de Dios, del río de sus corrientes alegran. ¿Está hablando ahora de qué? Alegría. En la otra habló de tribulación, habló de temor y habló de turbación. Aquí entonces expresa de las corrientes que alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Ahora está hablando de fortaleza, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz. Está hablando ahora de que Dios habla y se derritió la tierra. Y dice el versículo 7: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué vemos ahora en la respuesta después del Shelah? ¿Qué me dicen? Hay alegría. ¿Qué más? Confianza. ¿Qué dice? Dios nos ayudará. Dios da su voz. Dios está con nosotros. Está hablando que Dios es nuestro refugio. Entonces el salmista, vemos ahora el versículo 8. Después hizo otro silencio después de eso. Y ahora dice en el versículo 8: venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Y aquí está la clave, versículo 10: estad y conoced que yo soy Dios. Literalmente nos está diciendo: practiquen el Shelah, quédense quietos, hagan una pausa, estén quietos, escuchen, conozcan que Él es Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Versículo 11: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y vuelve a ser otro silencio, otro Shelah. Entonces
¿Cuántos creen que debemos aplicar esto en nuestras vidas? No solo orar, sino meditar. Pero para meditar tenemos, al menos yo, 5 barreras, y entre ellas es el ruido. Es un problema para meditar. Cuando usted decide meditar en Dios y va a orar, es la misma recomendación que les di cuando ustedes van a orar: apague la televisión, ponga el celular en otro lado, porque quizás en el momento que vas a orar van a entrar llamadas, va a estar sonando el WhatsApp, van a estar entrando cosas en Facebook. Entonces mejor agarre ese celular, mételo en una gaveta y déjalo ahí encerrado, cautivo. Cierra la puerta, como también nos enseña cuando vamos a orar. Pero si vas a estar en meditación y vas a tener la televisión prendida, vas a estar callado y de repente van a decir algo en la televisión y te distraíste. Entonces, para la meditación el ruido es la primera barrera. Interrumpe la conversación de Dios contigo. Son las mismas recomendaciones de la oración. Nosotros necesitamos tiempo para procesar las palabras de Dios a nuestro corazón. Segunda barrera para la meditación: no solo el ruido, el tiempo. Vivimos una vida acelerada. Si la carne, como les decía antes, está cansada, usted oró, pero tu carne ya quiere ir a dormir. Entonces estás viendo el reloj. Bueno, es que ya medité 5 minutos. Ya es suficiente. Dios, no. El tiempo no sea una barrera para escuchar a Dios. Debes tener el tiempo que sea necesario hasta que Dios ponga una palabra en tu corazón. Los reto a hacerlo y estoy completamente seguro que Dios responde. Porque Dios es real como el aire que respiramos. Porque Dios es real como la persona que usted tiene a su lado. Otra barrera para la meditación: el estrés. Vivimos demasiado estresados, los problemas, las cargas. Otra barrera: el excesivo trabajo, una barrera para la meditación. Y otra barrera es el hablar. Porque hay veces que no podemos quedarnos callados. No necesariamente siempre tienes que hablar. Si Dios está hablando y pone impresión en tu corazón, todavía no, quédate callado. Espera que Dios termine de hablar, pero de una vez queremos seguir orando. O de una vez decir o argumentarle a Dios. Porque hay veces que cuando hemos recibido una palabra de Dios mismo, le argumentamos a Dios para tratar de excusar nuestras faltas y nuestros errores. Quédate callado. El hablar también es una barrera para la meditación. Entonces, mis sugerencias para que ustedes practiquen, y recuerden que dijimos el domingo pasado, para que algo se vuelva una disciplina, para que una disciplina se vuelva un hábito, necesitamos practicarlo, por lo menos lo que dicen los estudiosos, alrededor de 25 a 30 días continuos, y luego se va a volver un hábito en ustedes. Entonces yo los voy a retar de que ustedes comiencen a practicar esto, para que ustedes comiencen a ser más sensibles a la voz de Dios. Y dejaremos de ser carnales para volvernos gente conectada en el Espíritu de Dios, y se va a ver evidenciado a través de los frutos. Entonces, algunas de las sugerencias para la meditación, porque le dije que la meditación no solo en la oración, también en la palabra de Dios. Debes elegir un corto versículo, o 2 o 3, pero ¿qué es lo que hacemos cuando meditamos en la Biblia? A veces pensamos que es por cantidad. Bueno, es que hoy voy a leer la Biblia y vamos a ver, ayer me leí un capítulo, hoy me voy a leer 5 capítulos. ¿De qué te sirve leer 5 capítulos si no te quedó nada? ¿Qué es mejor? Que se te quede un versículo, que te lo aprendas de memoria, a que me hayas leído 20 capítulos y no se te aprendiste nada, y hoy te vuelvo a preguntar, ¿qué leíste ayer? Y usted ni se acuerda. ¿Sí o no? ¿Sí o no es cierto esto? Porque vuelvo y le digo, el error de las disciplinas que pensamos que es por tiempo o por cantidad. No, se trata del corazón. Entonces, meditar en la palabra es elegir un corto mensaje. Yo leo un versículo, leo palabra por palabra. ¿Cómo debo leer?
Dígalo más fuerte. Palabra por palabra. ¿Pero qué leemos? Un ejemplo. Póngame el Salmo 23, versículo 1. Hasta no lo sabemos de memoria, ¿sí o no? ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor, póngalo por favor en la pantalla, Salmo 23. Jehová es mi pastor. Alto. ¿Vio cómo somos? Y así leemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. No. Paz, dígale que está a su lado, paz. Shalom. ¿Cómo yo utilizo la meditación en la palabra? Ya hablamos de cómo sale en la oración, ¿verdad? Y con esto quizás vamos ya enrumbándonos al final de esta parte de este mensaje, pero quiero que esto les quede claro y no quiero correr con esto. Salmo 23, versículo 1. Vamos a hacer una práctica esta mañana. Leemos: Jehová. Ahí, quietos. Estad quietos y conoced a Jehová. ¿Qué debo hacer yo para usar la meditación y agarrar un tan corto versículo como el Salmo 23, versículo 1, que tan solo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras? Empiezo, Jehová, y comienzo a hacer un chelá, una pausa. Jehová, y ustedes me van a ayudar esta mañana. Hagan una pausa y piensen, Jehová, ¿quién es Jehová? Padre. ¿Qué más? El Todopoderoso, el que todo lo puede, Jehová. Medite, Jehová. ¿Qué es Jehová para usted? Es mi escudo, mi ayudador, mi sanador, Jehová el Todopoderoso. Jehová. Piense un poco más. Recuerde que no se trata de salir apresurados. Jehová, medite, Jehová. ¿Quién es Jehová para mí? ¿Qué me dicen? El gran yo soy, el alfa, el omega, el principio, el fin. Jehová, eso y muchas cosas más que pudiéramos, porque Él es infinito. Imagínese todo lo que puede salir en una meditación. Si solo con el nombre de Jehová me puedo ir días pensando solo Jehová. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Sidkenu, Jehová. Y le digo, aquí nos podemos ir hasta el otro domingo pensando solo Jehová. Pero entonces agarro este versículo y pienso Jehová. Y Jehová entonces, ¿qué es? Es. No, pero no corra. Es. ¿Hay un profesor de español acá? ¿No? Es. ¿Qué quiere decir es? École. Ese es pasado, presente o futuro. Es. Entonces, Jehová, ¿qué dijimos que Jehová era? El fuerte, el alfa, el omega, el todopoderoso. Todo eso, ¿cuándo es? ¿Es que Jehová fue? ¿O es que Jehová será mi guardador, mi protector, mi alfa, mi omega? No. ¿Cuándo? Ahora, ya es. Entonces cuando nosotros agarramos un versículo, ahora podré entender porque algunos me dicen, pastor, ¿de dónde saca tantas cosas a veces de un solo versículo? De la meditación. Entonces yo me pongo a pensar, Jehová es cuando, ahora. Entonces ese dice Jehová es. Entonces ahora dice ¿qué? ¿Vio? Ahora vamos con calma. Mi. ¿Qué quiere decir ese mi? Pertenencia.
Entonces Jehová, todo lo que dijimos de Jehová es ahora ¿para quién? Para mí. Yo pensaba que era nada más para aquel, para el otro, para el pastor tal. No, es para quién. Y dijimos que era sanador, que era libertador, el Dios todopoderoso. Es ahora ¿para quién? Para mí. Diga, para mí, es mío. Y es mío, es algo propio, personal. No solo es de otros, me pertenece. Yo le pertenezco, pero Él también me pertenece a mí. Entonces dice, Jehová es mi, ahora pastor. ¿Qué es un pastor? Entonces comienzo yo a meditar, un pastor, ¿qué hace un pastor? Cuida, guía, alimenta, cuida, protege, corrige. ¿Qué usa el pastor? El cayado, y también usa la vara. El pastor también dice que le quiebra la pata a la oveja cuando está rebelde. O sea que ese Dios todopoderoso, el alfa, el omega, el sanador, es ahora, es mío, pero es algo tan personal que me cuida, me protege. Hay veces que también me va a corregir.